Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Creo que es un tema, bueno, súper interesante. Como decía Eugenia, no solo los que estamos en contacto con niños, sean nuestros hijos, nietos, sobrinos, niños a los que tenemos que cuidar. Me parece que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? El uso de pantalla y las consecuencias que podemos tener. Entonces, sobre todo en estas generaciones que nacen ya con esto, ¿no? Ahora vamos a charlar de esto. No es lo mismo tal vez para nosotros, que son cosas que vamos adquiriendo, bueno, que fuimos adquiriendo a medida que crecimos y para distintas tareas específicas. En estas generaciones es totalmente diferente, así que bueno, me parece que es un tema súper importante para poder abordar. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Belén Tornatore, yo soy médica pediatra. Atiendo en los consultorios de Luján, del Hospital Austral, o sea, formo parte también del servicio de pediatría ambulatoria. Y bueno, la idea de compartir estas charlas, si en algún momento surge alguna temática que les interesa, ya hemos abordado algunos temas que pueden ir consultando también en la página de YouTube, digamos, en el perfil de YouTube del hospital, del Plan Austral. Y bueno, si hay algún tema que surja, lo pueden compartir acá o nos pueden escribir también para ir abordando temas que les resulten interesantes a ustedes. Como decía recién Eugenia, la idea es que esto sea una charla con ida y vuelta, que puedan frenar, preguntar, hacer preguntas, si quieren en el momento o si no, hacia el final. De cualquier forma, vamos a dejar un espacio para que puedan sacar las dudas. Muy bien. La pantalla la ven, ¿no es cierto? La presentación. Muy bien. Sí, sí, yo veo bien, ¿eh? Si Perfecto. alguien no ve o no escucha, pongan también en el chat que cualquier cosita vamos viendo. Muy bien. Bueno, entonces, hablando del uso de pantallas, ¿no es cierto? Esto hablo de pediatría, pero también es en general. Nosotros sabemos que la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Trabajamos, tenemos momentos de ocio, nos comunicamos con otras personas, estudiamos, ¿sí? O escuchamos charlas como esta a través de las pantallas, ¿sí? Estamos ante niños que son nativos digitales. Tal vez muchos recuerdan, ¿no? Cuando empezaron a aparecer o los primeros celulares o las cámaras digitales, que era loco esto de sacar la foto y poder verla en el momento y borrarla y sacar una nueva si habíamos salido con los ojos cerrados y no esperar a que se completen las 36 fotos del rollo para llevarlo a revelar, ¿no es cierto? Entonces, esto es un concepto completamente diferente para los niños con quienes compartimos. Pero bueno, tiene, por supuesto, hay cosas positivas, ¿no es cierto?, en el uso de pantallas, pero también sabemos que el uso excesivo puede generar consecuencias negativas, ¿no es cierto?, tanto en el desarrollo, principalmente de los niños, como también en la salud, ¿sí?, en general. Y en este caso, tanto de los niños como de los adultos, ¿sí? Entonces, hablamos de pantallas cuando hablamos de celular, tablet, computadora, televisor. Si bien algunas tienen sus diferentes particularidades que vamos a ir conversando, esto de la luz azul, que seguramente en algún momento han escuchado, cuando hablamos de pantalla hablamos de todo eso, ¿sí? Entonces, a veces surge, cuando yo pregunto en el consultorio si usan muchas pantallas, por ahí al principio, bueno, enseguida dicen que no, o ponen cara de pregunta, o pensativos, y bueno, cuando hablamos de pantallas hablamos de todo esto, que es lo que tenemos que sumar, ¿sí? Muy bien, entonces, en cuanto a los beneficios que podemos encontrar al uso de pantallas, incluso todos los que vivimos, ¿no es cierto?, la pandemia, y que seguramente ahí hubo un aumento en el uso de pantalla, sabemos que nos permite y nos permitió en su momento mantenernos comunicados, como decía antes, estar en contacto entre familiares o amigos, por ejemplo, a pesar de la distancia. Hoy en día podemos tener familiares viviendo en otra provincia, en otro país, y sentirnos que estamos comunicados, que podemos participar de una reunión, de un cumpleaños, ¿no es cierto?, a través de las pantallas. Nos permite informarnos, ¿sí? A través de lo que es internet, o podemos buscar información. Nos permite hacer cursos, por ejemplo, estudiar. Incluso hay carreras que se hacen directamente todo de forma virtual. Podemos aprender sobre temas, por ejemplo, sensibilizar sobre temas o eventos actuales, leer noticias. Podemos promover la participación comunitaria en algún aspecto. A veces hay, por ejemplo, convocatorias de alguna recaudación por algo, o por ejemplo se juntan frazadas en la época de invierno.
Podemos también, como decía, buscar información y buscar con los estudiantes, ¿no es cierto?, en diferentes tareas o proyectos que tengan que realizar. Y también, por ejemplo, sucede que se mejoran accesos a valiosas redes de apoyo. Ahí una de los iconos que puse es, por ejemplo, el grupo Ser Familia por Adopción, que son grupos de familiares de gente o que está inscripta en el registro de adopción o que ya tiene integrantes que han sido adoptados. Entonces, por ejemplo, es una forma de reunirse, de contar experiencias, de compartir situaciones, ¿no es cierto? Es una forma también de nutrirse. O también en personas que por situaciones de movilidad, tal vez, por algún tipo de discapacidad motora, por ejemplo, puede tener acceso a un montón de otras cosas. Entonces, vemos que el uso de las pantallas tiene muchos beneficios, y acá no estamos como demonizando el uso de las pantallas. También vemos diferentes imágenes, como decía, la comunicación, el disfrute en familia, el poder compartir un deporte, ¿no es cierto? Entonces, vemos que existen beneficios en lo que es el uso de las pantallas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el uso de las pantallas? A modo así se los voy a enumerar acá y vamos a ir conversando sobre algunas, pero fíjense que cuando hablamos de consecuencias tenemos, por ejemplo, a nivel de la salud física, ¿sí? Hay un montón de estudios que muestran cómo diferentes problemas visuales se agravan con el uso de pantallas, ¿sí? Sobre todo el celular, en donde uno por ahí la distancia hacia la pantalla es diferente que puede ser una computadora o que puede ser tal vez un televisor. ¿Qué otros tipos de complicaciones producen a nivel de la salud física? Horarios inadecuados de sueño y no dormir lo suficiente, ¿sí? De esto vamos a ampliar un poquitito más. Otras cosas que vemos es el sedentarismo, ¿sí? Y la obesidad. En este caso, en general, no es tanto por el uso de la pantalla, sino por lo que dejo de hacer por estar con la pantalla, ¿sí? Y esto sí es súper interesante, distintos estudios que se van realizando en el tiempo, porque ustedes saben que para recabar información sobre este tipo de datos necesitamos mucha cantidad de gente, ¿no es cierto?, para poder demostrar una asociación entre la causa y el efecto de algo. Entonces, bueno, esto nos demuestra que hay mayor, más allá del tipo de alimentación y un montón de otras cuestiones, lo que vemos es que hoy en lo que son en la infancia tardía, digamos, y la adolescencia, encontramos mayor índices de obesidad o de sobrepeso por el uso de las pantallas y porque los niños muchas veces pasan tantas horas enfrente de las pantallas que dejan de moverse, salir a la plaza, ir a jugar, ir a fútbol, ir a básquet, ir a vóley, ¿sí? Entonces, esta es otra de las consecuencias a nivel de la salud física. Por otro lado, también problemas posturales, ¿sí? Contracturas también se ven por el uso de pantalla, porque además lo mismo, a veces son tantas horas las que pasan enfrente de las pantallas, o por ejemplo, contracturados con el celular o la postura que estoy acostado en la cama y uso el celular así, también podemos ver esas consecuencias. No solo a nivel de la salud física, también vemos a nivel del desarrollo cognitivo y emocional, ¿sí? De esto también hay innumerables trabajos que demuestran retraso tanto en el desarrollo del lenguaje como de las habilidades sociales en niños que han estado expuestos, ya sea o que pasan muchas horas o que a veces fueron expuestos de forma muy temprana, ¿sí? Ahora vamos a conversar también a qué edad se recomienda y a qué edad no, y tiene que ver con esto. Pensemos que no es lo mismo exponer a un niño en el que su cerebro todavía está en desarrollo en un montón de áreas, ¿sí? En el lenguaje, en el aprendizaje, en la sociabilización, en la capacidad de espera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con conductas que van aprendiendo, que se van generando desde muy temprana edad, vemos que las pantallas influyen e intervienen muchísimo, ¿sí? Entonces, nos ha pasado en el consultorio, por ejemplo, situaciones en donde vemos retrasos del lenguaje importantes y por ahí son niños que estuvieron expuestos desde temprana edad y muchas horas a pantalla y tal vez sacando las pantallas empiezan y estimulando desde otro lado, ¿no es cierto? Empezamos a ver cambios importantes, ¿sí? También vemos problemas en la conducta. Ahí también nos metemos en qué consumen los chicos de edades tan tempranas con pantallas, con el celular,
la inmediatez, ¿no es cierto? De que yo, no sé, cuando era chica marcaba en la revistita del cable a ver cuándo daban la película que me gustaba. Y ahora los chicos es, bueno, ya poneme este capítulo, terminó, poneme este, no, mejor el otro. Entonces todo eso va generando un día a día que interfiere obviamente o que interviene en lo que es el desarrollo de la capacidad de espera, de conducta, ¿no es cierto? El consumo de a veces juegos o mismo programas que tienen como mucha acción, mucha actividad. Hoy en el consultorio una nena de 12 años me contaba feliz que lo que hacía era jugar un jueguito que mataban gente y el objetivo era matar gente, me lo decía así. Entonces, esta violencia que a veces te mete a través de un juego y que uno se va acostumbrando porque consideramos que es el juego que juega mi hijo, como de a poquitito, ¿no es cierto? Y en edades tan tempranas lo empezamos como a normalizar todo eso, ¿sí? E insisto que no es lo mismo en un cerebro que ya por ahí tiene otra estructura formada, organizada, que en un niño que está en desarrollo, ¿sí? Y otro tipo de consecuencias que vemos tiene que ver con las interacciones sociales. Muchas veces el consumo excesivo de pantallas produce aislamiento social, ¿sí? Vemos que hay detrimento en la calidad de tiempo que compartimos en familia. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes, pero a veces nos encontramos, a ver si estaba ahí. Bueno, van a venir después, pero no pasa nada. Nos encontramos con por ahí mesas familiares, ¿no es cierto?, de domingo, que en lugar de estar conversando, está cada uno con su teléfono. Y acá incluyo a los adultos también, ¿eh? No son siempre los niños, sino que también los adultos somos parte de eso. Entonces, bueno, acá lo que es, más allá de demostrarle algunas cuestiones de esto, la idea es invitarlos a poder reflexionar sobre esto y ver qué modelo también vamos compartiendo o vamos mostrando hacia los niños que nos están viendo todo el tiempo, ¿sí? Fíjense acá, algunas noticias. Si se ponen a ver noticias, ¿no es cierto?, con respecto al uso de pantallas, continuamente hay en un montón de medios, en diferentes diarios que uno pueda ir leyendo, consultando, pero muchas veces, ya sea que lo abordan pediatras, que lo abordan oftalmólogos, que lo abordan psicólogos, ¿sí?, lo que tiene que ver con el uso de las pantallas. Fíjense la primera nota que dice: el desarrollo infantil, el abuso de pantallas genera retrasos y adicción en niños, ¿sí? Esto también de la necesidad de estar constantemente, porque no se me ocurre otra cosa para hacer y porque ya es algo que llego a mi casa o también en una sala de espera o me subo al auto y ya sé que me van a dar el teléfono. Después, la otra nota que está arriba a la derecha, que dice: alerta de pediatras sobre la alta exposición de los chicos a las pantallas, a qué edad deberían empezar a usarlas, ¿sí? En esto ahora vamos a conversar un poquito. Hay un poco de, o sea, no hay una idea completamente unificada, pero sí hay de cuándo no y a partir de cuándo podría ser aconsejable. Y una vez que empezamos a utilizarlas, también saber, bueno, qué cantidad. Tampoco es que es ilimitado cuando empezamos en los niños tan chiquititos. Después, esta otra nota que está abajo a la izquierda, que dice: pantallas en niños, ¿qué complicaciones de salud provoca la sobreexposición? Acá mencionaban un poco las que yo decía antes, ¿no es cierto? El tema de problemas visuales, problemas de conducta, trastornos en el lenguaje, en el aprendizaje. Y después, esta nota también me pareció interesante, que dice: los niños y las pantallas entre las recomendaciones y la realidad, ¿sí? Porque también a veces me pasa en el consultorio que me dicen: bueno, la verdad es que es muy lindo todo lo que me decís, que no usemos pantallas, pero yo a esta hora crío sola a mis hijos y necesito ponerme a cocinar, necesito ponerme a concentrarme con esto. Entonces, bueno, a veces es cierto que pueden ser un aliado y puede ser una herramienta que nosotros podamos utilizar, pero también es importante que sepamos qué y de qué forma, ¿sí? No todo es lo mismo para lo que es la exposición de pantalla en los niños. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, y otro grupo... Buenísimo. Otro grupo que también que hay otras cuestiones más que se agregan con respecto al uso de pantallas y tiene que ver con los adolescentes, ¿no? La adolescencia de por sí es una etapa muy particular, llena de cambios y de un montón de cuestiones de cambios físicos, emocionales, de grupos.
pero que en lo que tiene que ver con el uso de pantallas, también vemos que están expuestos a mayor vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, este texto dice, esta nota dice, el uso de pantallas en niños puede derivar en trastornos, un poco similar a lo que veníamos mencionando. Por ejemplo, los chicos por ahí, los adolescentes, están más expuestos a lo que tiene que ver con largas horas de exposición a videojuegos, ¿sí? Como mencionaba antes, por ahí algunos juegos más violentos, ¿sí? De normalizar algunas cuestiones o algunos objetivos que puede tener un juego, que para ellos es del día a día o es el objetivo. Algunos chicos lo ven como algo positivo, ¿no? Juego en red con mis amigos, por ejemplo. Pero bueno, es una exposición también el estar jugando con otras personas que a veces por ahí no las conocen de esta forma, ¿sí? Y hay este texto me interesó porque ha pasado en algunas situaciones que los chicos pasan tantas horas jugando que no duermen, ¿sí? Que se les están deprivados de sueño, y eso en un niño que está creciendo, en cualquier persona, por supuesto que el no dormir va a generar efectos nocivos para la salud, pero en un niño que está creciendo también, ¿sí? Y se ha visto, se ha descrito que niños que tienen, por supuesto, la predisposición a tener episodios de convulsiones o a desencadenar una epilepsia en algún momento de su vida, estos estímulos luminosos de las pantallas o de los videojuegos, que a veces son excesivamente para un cerebro, puede generar convulsiones, ¿sí? Entonces, esto también es algo importante a tener en cuenta. A veces uno como que no medimos la magnitud de esto. Este es un estudio que hizo la Universidad Austral, es bastante reciente, pero es con población argentina, que lo que demostró es que el uso de pantallas disminuye el rendimiento académico. Muchas veces va todo de la mano, ¿no? En un niño que no duerme bien, en un niño que lo único que busca como objetivo es poder estar frente a una pantalla jugando, ¿no es cierto? Vamos generando una adicción. Por supuesto que el rendimiento académico va a estar en detrimento porque no le dedican el tiempo y no le dedican la concentración. Porque a veces estoy estudiando, pero no dejo de mirar el celular, estoy estudiando, pero bueno, me juego un nivel más y sigo estudiando, ¿no es cierto? Es como que esto del estar en varios momentos al mismo tiempo o intentar estar también es muy notorio, ¿sí? Y en esto, bueno, es otra nota que dice los adolescentes cada vez más enganchados a las pantallas y claves para prevenirlo. Esto, fíjense que en todo el mundo estamos hablando de esto, ¿sí? Muy bien, y esto que tal vez lo han escuchado, esto del cerebro roto, es una nota que me resultó interesante porque a veces son términos que van surgiendo, que uno los escucha y para mí, bueno, es importante poder siempre estar actualizado con estos temas, sobre todo si estamos en contacto con adolescentes, con niños, porque a veces son expresiones que van usando y que, bueno, nos quedamos un poco afuera y no sabemos si nos están diciendo que es algo bueno o es algo malo, ¿no? En este caso, bueno, surgió a través de TikTok, que es una red social, y que dice esto, ¿no? Como que termino viendo tantas cosas, que ya lo que veo son cosas sonsas o que no tienen mucho valor. No es que estoy estudiando algo o que estoy adquiriendo alguna nueva cosa, sino que es usar mi tiempo y quedo así, con el cerebro roto, ¿no es cierto? Muy bien. Con respecto a los adolescentes, en el último tiempo se ha visto que hay muchísimos juegos en línea. Y no es solo el juego de compartir o de jugar un partido de fútbol con algún amigo o con un grupo de amigos, sino que lo que se ve es que se comienzan a hacer apuestas, ¿sí? Entonces uno dice, a veces son apuestas grandes, porque también hay chicos que ya hay edades en donde cuentan con un dinero o tienen una cuenta de Mercado Pago o algún tipo de cuenta, alguna billetera virtual que utilizan para moverse, para manejarse, como antes nos daban dinero para salir. Y muchas veces, digamos, las apuestas son importantes o pierden mucho dinero o invierten mucho dinero en eso. Entonces es muy importante estar atentos y alertas a esto. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué juegan en línea un nene de 13, 14 años, ¿no es cierto? Y acá vemos que se ponen en juego, además de, como les decía, están en una etapa muy vulnerable por la adolescencia, entonces aparecen motivos sociales, ¿no? Que como mi compañero lo hace, yo también lo quiero hacer, o porque quiero pertenecer a este grupo, lo empiezan a hacer. Por la diversión y la excitación que genera, ¿no es cierto?, cualquier tipo de
de juego así, no aburrirme, entretenerme, buscar sensaciones nuevas, ¿no es cierto?, que generan adrenalina, el ver si gané o cómo termina este resultado para ver si gané o no. Para ganar dinero, a veces sí, a veces pueden creer que son cosas fáciles, ¿no es cierto? Cuando nos venden estas cosas siempre pareciera como muy fácil ganar, por supuesto. A veces lo hacen para buscar no deseados, porque me va mal en la escuela, porque me peleé con mi mamá, porque me dejó mi novia. Bueno, me pongo a hacer esto que me va a divertir, ¿sí? También para aumentar la autoestima, si se sienten que son hábiles o que son buenos jugando a esto. Y también por la gran influencia que tiene la publicidad en los jóvenes, ¿no es cierto? Y querer seguir pasos de famosos, a los que admiro, a los que idolatro y son referentes en algún tema. Bueno, si él me lo está vendiendo por internet, obviamente que quiero ser parte y quiero seguir a esa persona, ¿sí? Entonces, si uno se pone a ver los teléfonos de los chicos, van a ver que esto les aparece en todo el tiempo, ¿sí? No es que particularmente lo tienen que ir a buscar, sino que además, por supuesto que estos juegos van a buscar a los referentes, a los influencers en las redes sociales para decir, bueno, vení que quiero que vendas mi producto, ¿no es cierto? Entonces, realmente con esto hay que estar muy atentos y son temas que ahora les voy a compartir, pero la idea es que uno pueda conversarlos, ¿sí? Si tengo un adolescente en casa, y esto es un tema que me preocupa, que yo lo pueda conversar, ¿sí? Para evitar también todo esto. Fíjense estas noticias, ¿no? Aumentan las apuestas online entre los jóvenes, cuando es virtual es más difícil de detectar, porque por supuesto también son menores, ¿sí? No deberían poder hacer estas apuestas, pero bueno, como es todo virtual es muy difícil poder ver quién está detrás de estas cosas. Crece la preocupación por las apuestas online en adolescentes. ¿Qué puede hacer la escuela? Acá a mí me convocaron de una escuela para dar una charla sobre esto porque había grupos, ¿no es cierto?, que se había empezado a generar esto de las apuestas entre los adolescentes. Y esto es una encuesta que se hizo acá que dice el 16% de los jóvenes realiza apuestas online. Y en esto a mí siempre me gusta pensar, bueno, quiénes respondieron esas encuestas y que no todos se animan a decir yo participo o yo estoy gastando de mi dinero en esto. Entonces a veces son números que nos pueden servir de referencia, pero bueno, no siempre tal vez reflejan la realidad por completo, ¿no es cierto? En esta nota lo que mencionaba era que los que más participaban eran varones versus mujeres. Y esto pasa, ¿no? A veces hay temáticas que los atraen más a los varones, por ahí, no sé, el fútbol o distintas temáticas de apuestas. En general son más los varones los que se suman ahí. Entonces, bueno, decimos, ¿qué herramientas o qué cosas podemos hacer en casa para poder evitar o para poder, bueno, estar más atentos con estos? Fíjense, para lo que tiene que ver con videojuegos en general y juegos en línea, siempre es bueno poder uno familiarizarse con el contenido del videojuego antes de que mi hijo lo empiece a usar, ¿no es cierto? O comprar, si son juegos que se compran. Esto por supuesto que lleva tiempo y a veces pasa que, bueno, son niños que están muchas horas solos o que tienen acceso a poder, no sé, cargar una tarjeta de crédito o tienen un permiso para hacerlo y yo no me di cuenta que el juego bajó. Entonces es bueno poder esto hacerlo supervisado y con mi hijo al lado. Y lo que yo siempre digo es, no que sea desde el reto, ¿no es cierto? Sino interesarme realmente y decir, bueno, este juego nunca lo escuché, contame de qué se trata, qué hay que hacer, a ver, veamos un video en YouTube de qué se trata el juego. Entonces, es una forma como de ir uno metiéndose en el tema para poder, desde adentro, ¿no es cierto? Y desde al lado, poder estar más atentos con esto. Hay una clasificación que está ahí, que es de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, que es ese cuadrito verde que está ahí abajo, en donde dice, bueno, son las distintas letras, ¿no es cierto? Tenemos la primera que dice que es para todos, la segunda que es para mayores de 10 años, hay otra que es para adolescentes, otras mayores de 17 y otro que dice solo adultos, ¿sí? Entonces, si uno se fija, a veces hay juegos que juegan chicos muy chicos y que tal vez no son para esa edad, ¿sí? Así como está la clasificación de películas, no está bien que niños tan pequeños estén expuestos a esos juegos. Y que tal vez es normal que la gran mayoría o mucho de los que juegan
son menores de la edad que está permitida. Entonces, bueno, empieza como a normalizarse esto, que si uno se fija, bueno, el juego no está hecho para un niño tan pequeño, ¿sí? Entonces, esto es re importante que lo puedan hacer. Después, dentro de lo que tiene que ver con videojuego y juego en línea, también elaborar lo que se llama un plan de consumo digital para la familia. Esto lo voy a abordar un poquito más adelante. Incluso hay una página que uno lo puede hacer y tiene que ver con, bueno, qué cosas vamos, según la edad, ¿no es cierto?, de cada integrante de la familia, qué cosas, primero, qué cantidad de horas total voy a dejar que esté expuesto, qué cosas puede ver y qué cosas no, ¿sí? Todo eso, si uno pudiera como elegir los perfiles, ¿no es cierto?, de los dispositivos, eso se puede setear, digamos, se puede poner, bueno, la cantidad de horas totales, qué contenido puede utilizar y qué no. Eso es algo que son herramientas que son muy accesibles y son muy fáciles de manejar, pero que es importante también familiarizarnos con eso. A veces también una de las cosas que dicen es, bueno, tal vez configurar un temporizador de tiempo, ¿sí? Así como tenemos el temporizador de la cocina para decir que tengo que ir a apagar el horno, lo mismo con un videojuego, ¿sí? Muchas veces sucede que los chicos no se dan cuenta la cantidad de horas que pasan frente a una pantalla. Entonces, bueno, poner una alarma, poner algo que suene y cuando suena eso se terminó, ¿sí? Después cada uno verá si es media hora, si son 40 minutos, si es después de hacer la tarea, ¿no es cierto? De poder establecer también prioridades en casa con respecto a las diferentes actividades que tiene que hacer un niño o un adolescente, ¿sí? Esto que les decía antes, las funciones de control parental de las consolas de videojuegos, de computadoras, de teléfonos inteligentes. Esto hay distintas formas de hacerlo, pero uno lo puede hacer, como les decía, hay por ahí aplicaciones que yo no quiero que mi hija de 4 años lo pueda abrir. Entonces, bueno, eso directamente queda bloqueado para ese integrante de la familia, ¿sí? Después, bueno, no permitir que se instalen videojuegos que no concuerdan con los valores de su familia dentro del hogar, que les contaba antes de matar gente. Bueno, busquemos otro, podés divertirte de otra forma, podemos buscar otro que no sé, que tenga que ver con el deporte, con alguna otra cosa que no sea necesariamente matar gente. A veces sucede que acá empieza a pasar, ¿no? Bueno, pero mi amigo fulanito lo hace, en la casa de fulano lo hacemos. Bueno, también está bueno poder conversar con los padres de los hijos de mis amigos, a ver este tema, y ustedes saben a qué están jugando sus hijos, o saben que están apostando en línea con esto. Entonces, me parece que son temas que a veces uno parece hincha, ¿no es cierto?, como padre o madre, pero me parece que es importante que podamos ponerlo sobre la mesa, ¿cierto? Y después, también sirve el poner los juegos en una zona en común de la familia, ¿sí? No es lo mismo que yo esté en mi habitación encerrada hasta las 3 de la mañana jugando, a que, bueno, el momento de juego es cuando estamos preparando la cena y estamos todos juntos. Yo puedo estar con mi tablet, pero estamos ahí todos juntos, ¿sí? El control de eso es diferente, ¿sí? Fíjense, esta página está muy buena, healthychildren.org, que es de la Academia Americana de Pediatría. Es esto lo que les decía, que nos permite hacer lo que les mostraba antes, que nos permite ver en qué categoría está el videojuego y establecer esto ahí se me fue, el plan de consumo digital para la familia, ¿sí? Muy bien. Bueno, y esto, como les decía antes, fíjense esta nota de La Nación, que esta es bastante reciente, es del 2 de junio, dice: una generación bajo la lupa, el problema de los chicos podría no ser simplemente el exceso de pantallas, sino un factor asociado, ¿sí? Acá hablaba de el sobrepeso, la obesidad, la falta de movimiento que tienen los chicos. Y esto que comentaba, que es no solo por la exposición a la pantalla, sino por todo lo que dejamos de lado, ¿no es cierto? Otra de las notas que veía es que dice, bueno, si un niño tiene que, en 24 horas, ¿no es cierto?, tiene que descansar 8 o 10 horas por día. Hay chicos que van 8 horas a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué tiempo me queda para estudiar, ¿no es cierto?, lo que tengan que hacer, actividad física, para relacionarme con otros, para el aseo personal, para la higiene?
Entonces, claramente, el estar mucho tiempo expuesto a pantalla, le estoy quitando el tiempo a todo eso, ¿no es cierto? Ya sea al descanso, a una buena alimentación, al ejercicio. Entonces, por eso creo que más allá de las recomendaciones generales, es importante poder conversar en casa y decir, bueno, no sé, necesitas la pantalla para estudiar, tenés que hacer un trabajo, bueno, perfecto, pero esto no podemos, además de eso, sumarle un montón de tiempo de horas de videojuego o de encontrarme con mis amigos y con mis pares a través de la pantalla, ¿sí? Invitarlos a merendar, vamos a la plaza, vamos a dar una vuelta en bicicleta. El poder proponer actividades fuera de la pantalla también es súper importante, y eso también a toda edad, ¿no es cierto? Y en los chicos, como todo, la importancia de poder dar el ejemplo con esto, ¿no es cierto? Entonces, desde muy chiquititos los chicos aprenden observándonos a nosotros. ¿Cuántos niños que todavía no saben ni hablar y agarran algo rectangular y se lo ponen en la oreja porque ya saben que es un teléfono, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque nos ven todo el tiempo haciendo eso, ¿sí? Y por supuesto que hay muchas familias en donde se utilizan las pantallas para trabajar, pero bueno, también podemos decir, bueno, tengamos momentos, esto de establecer rutinas familiares sin pantallas, ¿no? Momentos que pueda ser de calidad, de encuentro familiar, la comida, actividades al aire libre, tiempo de juego, que pueda ser sin pantalla. Y sin pantalla para mi hijo y sin pantalla para mí también, ¿sí? De poder dejar esos espacios protegidos, ¿no es cierto?, de pantalla. Además de eso, también fomentar las conversaciones sobre el uso responsable de la tecnología y de estos riesgos, ¿sí? Y bueno, como decía antes, la idea no es ponerse en el lugar de, bueno, yo tengo la razón y hoy escuché que esto te hace mal, que esto no. No, con los chicos tenemos que poder empatizar, ¿no es cierto? Bueno, realmente, si yo también lo estoy haciendo y traigo mi celular a la mesa, ¿y qué puedo esperar que decirle a él que no ponga la televisión cuando comemos, ¿no? Entonces, bueno, que sea el ejemplo de decir, bueno, a partir de ahora vamos a tratar de comer sin pantallas. Entonces, puedo acomodarme el trabajo, seguramente la gran mayoría lo podemos hacer, de no tener la necesidad de estar pendiente del teléfono cuando estoy comiendo. Entonces, bueno, empecemos por esas pequeñas cosas, ¿no? Comamos sin las pantallas, abramos el diálogo de cómo fue tu día hoy, qué fue lo más lindo que te pasó. A veces en el consultorio me dice, bueno, pero yo pregunto y es sí, no, como que no se genera el diálogo. Pero bueno, también hay que empezar y romper un poco el hielo con eso, poder decir, hoy en el trabajo me pasó esto, tuve un compañero que le pasó lo otro, ¿no es cierto? Poder conversar como para que ellos puedan también abrirse con nosotros, ¿no? Y esto que les decía también de mantenernos informados y actualizados también es súper importante, porque si yo no sé que los niños hoy en día están jugando en línea y tengo hijos adolescentes, es muy difícil poder estar atento a que eso no suceda, ¿sí? O también el que, por ejemplo, nosotros le podamos decir a los chicos cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? Cuando van creciendo bueno, esa foto que mandaste, sabés que si la mandás ya puede aparecer en cualquier lado, ¿no es cierto? En eso yo siempre digo, la idea no es generarles miedo, ¿no? Pero sí brindarles la información y las herramientas para que ellos puedan, a medida que van creciendo y que van adquiriendo mayor responsabilidad, tener esta información y poder decir, bueno, sé a quién le estoy mandando esto, o sé por qué se lo estoy mandando, o si el día de mañana, bueno, quedó esta conversación, yo puedo decir, bueno, sí, lo hice yo porque soy consciente de que eso sucedió, ¿sí? ¿Qué otras recomendaciones generales? Bueno, el tiempo limitado frente a las pantallas, ¿sí? Entonces, con respecto a los niños menores de 2 años, la idea es evitarlas por completo, ¿sí? Si uno pusiera una televisión, tal vez les ha pasado con alguien, un bebito de 3 meses ya está atento, ya mira la pantalla. Entonces, no es que porque lo ve no le va a hacer mal. Ah, yo lo pongo y lo mira. No, la televisión tiene que estar apagada, ¿sí? Porque seguramente el niño lo va a querer mirar. En esas edades a veces, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo entretengo? Bueno, siempre es conversar, poder hablar. Fíjense que la pantalla no tiene la devolución para un niño, que si me hace un gorgojeo, que si me quiere conversar, o un bebé un poquito más grande me quiere decir algo, que yo le devuelvo con una sonrisa, con una expresión.
para ellos la pantalla es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, esta etapa de 0 a 2 años, que está dentro de lo que son los primeros 1000 días, acá la exposición debería ser 0, ¿sí? Esa es la recomendación y eso lo van a encontrar en todos lados. Algunos dicen que, algunos lo extienden hasta los 3 años, esto de 0 exposición a pantallas. Otros, a partir de los 2 años, dicen, bueno, a partir de los 2 años se puede, pero esta exposición tiene que ser máximo de 1 hora al día y de contenido de calidad, ¿sí? Con respecto a lo que es contenido de calidad, ahora les voy a mostrar una página, pero sí es importante saber que a veces uno dice, bueno, yo le pongo esto y aprende las letras o aprende los colores. Nunca va a ser algo como lo que yo le puedo brindar a mi hijo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que pensar, que no es porque le puse la tele 1 hora, yo después no tengo que compartir tiempo de juego, tiempo de lectura, tiempo de música, ¿no es cierto? Cosas que podamos compartir con nuestros hijos. Nada va a reemplazar ese espacio y ese momento de conexión. Y después, desde niños de 6 años en adelante, bueno, hay distintos, ¿no es cierto? Distintas cortes que se van poniendo, pero acá lo importante es esto, de establecer límites claros y fomentar otras actividades. Entonces, para los chicos todo los ordena de poder saber cuáles son los límites, ¿no es cierto? Entonces, vos podés jugar a esto, vos podés hacer lo otro, pero, como decía antes, después de haberte bañado, la tarea hay que hacerla sí o sí, hay que acomodar los juguetes, ¿no es cierto? Que puedan tener un orden y una organización del resto de las cosas que tienen que hacer. Porque si obviamente lo dejamos en manos de ellos, son niños y hay cosas que no saben, que tienen que organizarse de alguna manera para poder llegar a hacer todo. Y siempre lo que queda en último lugar es el buen descanso, la buena alimentación, ¿sí? El movimiento. Entonces, lo importante es que nosotros podamos con ellos involucrarnos y decir, bueno, si a esta hora volvés de la escuela, vas a poder ver un rato a tal hora, en tal lugar, ¿sí? Para poder ir estableciendo esos límites que seguramente a medida que vayan creciendo se van a ir modificando y los podemos volver a conversar. A veces pasa en familias en donde tengo, bueno, un hijo de 3 y el hermanito de 5, o uno de 2 y el hermanito de 5, bueno, y cuando ve el de 5, el de 2 ya empieza a mirar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que esto no es tan fácil y no es tan sencillo como lo vemos en una presentación, pero bueno, siempre poder ir conversándolo, ¿sí? Tener en cuenta también la cantidad de horas totales de exposición. Como decía antes, no es solo el celular, es empezar a sumar, ¿no? El celular, la tablet, la compu, la pantalla, ¿sí? Todo eso va sumando. Evaluar que el contenido sea al acorde de la edad. Hay herramientas que controlan el tiempo total de pantalla y el contenido accesible, ¿sí? Esas se pueden utilizar en cualquier dispositivo. Que nosotros podamos estar con una participación activa, ¿sí? Acompañarlos en ver en qué están viendo, fomentar el diálogo, la interacción. Yo les digo a veces, cuando veo en el consultorio de familias con adolescentes, decir, bueno, no sé, el viernes a la noche elijamos una película y la vemos juntos, y no es lo mismo que mi hijo esté encerrado en su habitación con el celular y auriculares viendo una película o una serie, que la podamos ver juntos, por ahí en el living. Tal vez no es la serie que yo elegiría, pero sí esto me permite tener un tema de conversación, compartir un rato juntos, que mi hijo también diga, se interesó en esto, ¿sí? A veces en la adolescencia que nos cuesta llegar a los hijos, el poder mostrar interés y no decir, encima lo que ves es toda una pavada, ¿no es cierto? Es súper importante también, ¿sí? Y además que también me involucro en lo que está viendo, ¿no es cierto? Es una forma también de saber, bueno, más allá de qué temas le gustan, qué cosas o qué inquietudes puede tener acerca de eso, ¿sí? Este para mí es el inicio, ¿no es cierto? Si están en una situación muy difícil con el uso de pantallas, el que no sea durante las comidas. A veces vemos situaciones en donde incluso bebitos que recién empiezan a comer, de la única forma que comen es con el celular y le dan comida directamente en la boca, ¿no es cierto? Como que el niño no se conecta con la comida, no es que está aprendiendo los colores, las texturas, los sabores, los aromas, ve otros comer, no, está desde chiquitito con la pantalla ahí. Eso realmente es muy nocivo, ¿sí? Es nocivo, digamos, para la familia, pero también para ese niño y para su vínculo con la comida desde tan temprana edad. Entonces, siempre el que esté fuera del momento de la comida es muy importante. Podemos decir, bueno, cuando terminamos de comer miramos un rato, pero no en el momento de la comida, ¿sí?
Y esta es otra cosa muy importante también, que a veces es difícil salir de esta herramienta que a veces muchos utilizan, pero que no sea utilizado para resolver un conflicto o distraer un enojo o un capricho, ¿sí? A veces lo utilizan para saber que es como el chupete electrónico, dicen muchos, ¿no? El decir, bueno, mi hijo se enojó, está enojado, porque hicimos un plan que él no quería y toma, bueno, antes de que llores te doy la pantalla. ¿Por qué eso no está bueno? Porque piensen que yo no lo logro, no le permito manejar ese conflicto, ¿sí? La realidad es que la vida, todo el tiempo y a cualquier edad, vamos a estar expuestos ante situaciones que no nos gustan, que no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, eso tengo que empezar desde temprana edad a aprender a manejarlo, ¿sí? A través del diálogo. Al principio, cuando son chiquitos, será un tirarme al piso y patalear y llorar fuerte. Bueno, y de a poco voy a ir teniendo herramientas para hoy de adulto, cuando algo no me gusta, poder decirlo y no hacer lo mismo, ¿no es cierto? Seguir tirándome al piso y gritar. Pero si yo no dejo ese lugar con el malestar, con algo que no me gusta, no es bueno para el desarrollo del niño, ¿sí? Porque empezamos como a tapar esos malos sentimientos con otra cosa, como que desapareció, ¿sí? Y si hay algo que no se resuelve, bueno, después de alguna forma queda, ¿sí? Entonces esto es re importante también. Después, el uso seguro de la tecnología, ¿sí? Cuando pueda comprenderlo, explicarle estos hechos básicos en Internet, como mencionaba antes, todo lo que se publica en Internet es de dominio público, es decir, que puede llegar a verlo cualquier persona, ¿sí? Todo lo que se sube a Internet queda ahí para siempre, por más que yo después lo baje, la borre, ya si estuvo en algún momento, uno lo puede encontrar, ¿no es cierto? Y otra cosa que es re importante también, en el ámbito médico sucede mucho, y es que no todo lo que se encuentra ahí es confiable, ¿sí? A veces los chicos, cuando por ahí cuestan los diálogos en casa, o este tema, uy, no, me da un poco de vergüenza, bueno, enseguida lo van a googlear, ¿sí? Si tiene acceso a internet o si tiene acceso de alguna forma, poder buscarlo ahí. Entonces, bueno, es re importante que ellos puedan saber que no todo lo que voy a encontrar en internet es confiable, ¿sí? Y eso lo podemos ir como informando de a poco, ganándonos la confianza, que podamos estar abiertos al diálogo con estos temas, ¿sí? A veces son temas en donde los chicos muchas veces tienen más conocimiento que nosotros, y eso no es fácil, porque a veces uno, bueno, habla desde el lugar de saber más de algún tema con los chicos, y está bueno poder decir, bueno, ¿y esto dónde lo escuchaste? ¿O cómo es? A ver, explícame un poquito, contame, ¿no? Estar abiertos a que ellos también nos puedan incorporar a estas cuestiones que para ellos son de todos los días. Después, otra recomendación tiene que ver con crear zonas libres de pantalla, ¿sí? Decir, bueno, en los dormitorios, cuando se van a dormir, terminamos de comer, miran un rato de algo, se van a dormir, chao, las pantallas al dormitorio no. Que no haya televisión o que no se lleven los celulares o las tablets a los dormitorios, ¿sí? Y esto también nos asegura, ¿no es cierto?, un buen descanso, nos asegura esto de poder decir, bueno, estamos todos compartiendo lo mismo, me parece que es importante. Y como decía, ¿no?, en el comedor, cuando estamos almorzando, cuando estamos cenando, que también sea un momento protegido, ¿sí? Y bueno, y los chicos dicen, bueno, mamá, pero me aburro, no me dejás jugar al celular, me aburro. Bueno, entonces promover alternativas, ¿sí? Fomentar juegos al aire libre, fomentar la lectura, el deporte y otras actividades creativas, el dibujo, la pintura, las manualidades, cocinar. Son un montón de cosas que por ahí a los chicos no siempre les nace hacerlo solos, o si no nos ven, también a veces puede surgir de la imitación, ¿no es cierto? Pero si, bueno, tengo que cocinar, ayúdame a cocinar, o tengo que colgar la ropa, ¿me ayudás? Vení, tráeme los broches, o vamos a doblar la ropa. ¿No es cierto? Como incorporarlos en todas esas cosas me parece que es algo que también ayuda a poder decir, bueno, si no hago esto, ¿qué hago? ¿No? Porque para ellos siempre es la más fácil o la que está siempre disponible y accesible el decir, me pongo a usar la tele, el celular o la computadora, ¿sí? Y después también es súper importante el poder revisar la relación con el tiempo previo a dormir. La recomendación siempre es, por lo menos una hora antes de irse a dormir, no estar expuesto a pantallas, ¿sí? Creo que ninguno de nosotros la cumple, pero bueno, no es lo mismo, como decía antes, ¿no? El descanso que necesita un niño o que uno pueda, no sé, contestar mensajes, porque estuve hasta hace un rato con mis hijos y no los pude contestar, que estar
esto, con un videojuego violento, con mucho estímulo, ¿no es cierto? Que eso después dificulta el poder conciliar un sueño y un sueño reparador, ¿sí? Con respecto a lo de promover las actividades alternativas, Se te mutó el micrófono. Tenés el micrófono apagado. acá estoy, fue recién, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Fue un segundo. Muy bien, bien. Bueno, les decía que hay edades por ahí, ¿no? Que se prenden más con esto, pero lo de promover actividades alternativas, poder hacer una lata, un frasco como de ideas, ¿no es cierto? Agarrar papelitos y decir, no sé, jugar con masa, cocinar, ordenar, leer un rato, jugar con títeres, hacer rompecabezas. Entonces, uno dice, bueno, no sabemos qué hacer, sacamos un papelito de ahí y lo que salga es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tratar de también uno ponerle esto de una actitud, digamos, más activa con respecto a decir, bueno, ¿qué hago si no puedo hacer esto? ¿No es cierto? A veces es que ellos vayan entendiendo esto, tal vez es como el momento de, bueno, conocer que hay otras cosas, fíjate que te podés entretener de otra forma, pero es el momento de tal vez el uso indiscriminado y el uso excesivo a poder, bueno, empezar a encontrar un poco el equilibrio, ¿no es cierto? Tal vez estos cambios, si hoy en mi casa el uso es ilimitado, bueno, es difícil hacer un cambio de un momento a otro. Entonces, bueno, empezar a conversarlo, plantear la curiosidad que tenemos en casa o la necesidad o la inquietud que vemos o la preocupación que vemos con algunos temas y empezar a proponer cambios para que todos se vayan sumando, ¿sí? Esta es una herramienta que también está en la página que les recomendé anteriormente, que se llama Common Sense Media, en donde uno puede buscar, primero que lo puede, digamos, establecer los límites para el hijo, pero puede buscar, me parece que ahí no la puse, pero no importa, por ejemplo, yo puedo poner, ahí dice películas, libros y más, ¿no? Entonces yo pongo series y me dice si es para 4 años, si es para 6, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también empiezo a ver el contenido que tiene, que a veces, no sé, son dibujitos, pero tal vez el contenido no es para un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, eso está bueno revisar y decir, bueno, a ver qué cosas estamos consumiendo en familia con películas o con series, ¿sí? Y esta es la que les mencionaba antes, que es de la Academia Americana de Pediatría, que es el plan familiar del uso de pantallas, ¿sí? Esto después lo pueden curiosear o buscar en internet, que también se puede utilizar como herramienta. Y también la Sociedad Argentina de Pediatría, o sea, tenemos algo local, ¿no es cierto?, establecido. Y bueno, es interesante un poco algunas de las sugerencias que fui compartiendo, también son de acá, así que es otro archivo, que ese es para familias, es un archivo que pueden consultar. Muy bien. ¿Quieren compartirme algo, preguntarme algo? ¿Los estoy llenando de información? ¿O vienen bien? Acá estamos bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, algunos términos que tenemos que conocer, que siempre digo tenemos que conocer por esto mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, sí, lo escucho, pero no tengo muy bien el concepto. Bueno, de a poco es importante, a medida que nuestros hijos crecen o que se van involucrando en estos temas, son temas que tenemos que estar informados y actualizados, ¿sí? El grooming, que seguramente en algún momento lo han escuchado, es una estrategia. ¿Cuál es la definición? Es una estrategia utilizada por adultos para ganarse la confianza de un menor a través de internet con el objetivo de obtener imágenes de índole sexual o incluso encuentros físicos, ¿sí? Ahora vamos a ver un videito cortito, pero que es muy interesante con respecto a esto, ¿sí? Distinto es el sexting, ¿sí?, que es el envío de mensajes, fotos o videos con contenido sexual a través de dispositivos electrónicos. Y esto, por supuesto, que puede tener consecuencias graves si las imágenes son compartidas sin consentimiento, ¿sí? Entonces puede pasar que, por ejemplo, mi hijo adolescente esté en algún foro, en algún chat, en alguna cosa de un videojuego, o que ese es el título, ¿no es cierto?, de lo que hace que mi hijo entre ahí, y bueno,
a través de ir conversando, manteniendo información o conversaciones con alguien que se va haciendo como más compinche, que después pase a un nivel de, bueno, mandar imágenes o, digamos, proponer algún tipo de encuentro también, ¿sí? Y puede pasar también que, por ejemplo, o sea, solamente sea el envío de imágenes, ¿sí? Pero sin el consentimiento de la otra persona. Después, también es muy frecuente de ver lo que es el ciberbullying, ¿sí? El bullying sabemos que es cuando un niño, una niña, un adolescente es molestado, es amenazado, acosado, humillado, ¿no es cierto?, avergonzado. Puede ser de forma física en la escuela o distintas situaciones presenciales, o el ciberbullying, que es a través de esto, de internet, ¿no es cierto?, o cualquier medio de comunicación. Entonces, bueno, me acuerdo en la época de la pandemia, mis sobrinos decían que no querían prender las cámaras cuando tenían clases virtuales, porque de ahí hacían capturas de pantallas, memes, cosas de los compañeros. Entonces, bueno, fíjense que eso es una forma de ciberbullying, ¿no? Entonces, a medida que estas cosas van surgiendo y vamos teniendo más conectividad, bueno, van a ir apareciendo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que estar atentos y siempre es importante que podamos, a medida que nuestros hijos crecen, ir hablando de estos temas, ¿sí? Porque también a veces, como puede pasar, en algunos casos nuestro hijo puede ser como la víctima o el victimario también, ¿no? Entonces, en la adolescencia, en el momento en donde, bueno, me sumo porque es divertido, porque todos se ríen, también que mi hijo tenga herramientas para decir, che, esto que estamos haciendo no está bien, ¿sí? Y después, el pubbing, ¿sí?, es ignorar a una persona por prestar atención al celular. ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí, no sé, vamos a tomar un café con un amigo que hace mucho que no vemos y yo le estoy contando cosas súper entretenidas de mi vida y mi amigo está mirando el teléfono, ¿no? Entonces, son cosas que a veces sin darnos cuenta, ¿no es cierto? O sin tener idea de que esto es una situación o un término que está descrito así. Son cosas que empiezan a suceder por la influencia que tiene la tecnología en nuestra vida, ¿sí? Elegí el más cortito para no extender mucho esta charla, pero esto es una campaña que se hizo hace un tiempo entre Movistar con respecto al grooming. Hay otro video que, si pueden verlo en YouTube, también lo van a encontrar, es muy interesante. Bueno, que son situaciones de todos los días, ¿no? Fíjense, a ver si lo puedo poner. Esto un poco la campaña, a lo que va, ¿no es cierto?, es que por ahí nosotros, cuando estamos en una plaza, si nuestro hijo está jugando y lo vemos que está siendo sometido a un posible o un potencial riesgo, por supuesto que voy a ir corriendo a buscarlo, ¿no es cierto?, y a sacarlo de esa exposición que puede estar viviendo. En cambio, ¿qué pasa cuando está sentada en el sillón de mi casa, ¿no es cierto? Y ahí yo, si no sé qué está consumiendo, no puedo intervenir de la misma forma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esta había sido con Movistar y Faro Digital, que es otra página muy, muy interesante para visitar, que tiene mucha información interesante. Muy bien. A ver si lo puedo pasar. Ahí vamos. Muy bien, entonces, fíjense este último término que les mencionaba, decir, bueno, a veces incluso esto a los adultos nos pasa, ¿no? Estar como muy pendientes del teléfono y si se me prendió la pantalla, quién me habrá mandado, si tengo que responder, si no. Todas las aplicaciones o las redes sociales que utilizamos tienen notificaciones, ¿no? Si me respondieron de Mercado Libre, si me respondieron de WhatsApp, de Instagram. Entonces, bueno, está bueno poder desactivar las notificaciones, ¿sí? Ver qué permisos tienen de notificaciones las cosas que yo utilizo. Las aplicaciones que miden el tiempo en el celular, me parece que eso también es importante, porque a veces uno, lo mismo que les pasa a los chicos, ¿no? Se da cuenta la cantidad de horas que estamos con el teléfono. Entonces, a veces uno lo ve y dice, 4 horas es un montón, ¿no es cierto? Por más que uno, como decía antes, lo utilizamos para trabajar o para distintas cosas, que no es solamente el ocio,
pero bueno, también es importante que yo pueda ver y que también lo pueda ir midiendo en el tiempo, ¿no? Porque a veces decimos, no tengo tiempo para hacer actividad física, no tengo tiempo para ir al gimnasio y tal vez estoy 5 horas de pantalla por día, ¿no es cierto? Entonces me parece que son herramientas que nos pueden ser útiles, ¿sí? Después, conductas personales con respecto a esto, a cómo disminuir o qué cosas hacer. Bueno, si me fui a tomar un café con un amigo, decir, dejo el teléfono en la cartera o lo pongo para abajo si no me molestan las notificaciones, ¿no es cierto? O si, bueno, estoy esperando un llamado importante, lo puedo poner con sonido, pero no tenerlo constantemente al lado y estar mirando cualquier cosa que enciende el teléfono, ¿no? Otra de las cosas que me gustó es, por ejemplo, si utilizo transportes públicos, ¿no es cierto? De decir, bueno, a veces uno mira en el colectivo y toda la gente está con auriculares, mirando pantalla. Bueno, poder sacar, escuchar un poco qué pasa alrededor, mirar por la calle, mirar por la ventana, la naturaleza. No sé, un montón de cosas que nos vamos de a poco. En todo el tiempo vamos caminando y vamos mirando la pantalla en la calle, ¿no es cierto? Entonces, me parece que son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para nosotros mismos. Tomarse un día sin el teléfono, ¿no es cierto? Para ir al fin de semana uno decir, bueno, tratar de usarlo lo menos posible, ¿no es cierto? Eso es lo que es el silencio digital, ¿no? De por ahí dejar el teléfono, o algunos dicen el cargarlo fuera de la habitación, ¿no es cierto? Que a veces lo tengo en la mesa de luz y a cada rato lo voy mirando y estoy pendiente todo el tiempo, ¿no? Y en esto me parece también interesante lo que tiene que ver con acuerdos comunitarios o familiares, ¿sí? A veces, bueno, pasa esto, ¿no? En grupos de amigos en donde nos juntamos y siempre hay uno que está filmando filmando la comida y filmando esto y filmando. Y decís, bueno, dejalo un rato al lado, conversemos, contame qué es de tu vida, qué estuviste haciendo. O sea, creo que en eso también, más allá de que los chicos van aprendiendo con nuestro ejemplo, es para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, el poder disfrutar los distintos momentos, los distintos encuentros sin que necesariamente sea todo a través de la pantalla, ¿sí? Bueno, esta acá me quedó un poquito desordenada, pero no importa, venía con lo mismo, con lo anterior, ¿no? De los distintos términos. Esta es de La Nación, también es reciente, es del 1 de julio, que dice: el alerta por los grupos de WhatsApp a los que suman a chicos y los exponen a imágenes sexuales llegó a las escuelas. Esto aparentemente es un movimiento que surgió en otros países, pero que acá también llegó, que agregan, ¿no?, a los chicos desde sus celulares, agregan un número cualquiera y puede ser tu hijo, que diga, no sé, el grupo se llama Lleguemos a los 2000. Vieron que hay muchas cosas que por ahí surgen a través de redes sociales o de TikTok, de desafíos, ¿no? Estuvo el de la ballena, distintos desafíos que se van generando, que bueno, en los chicos sucede esto de quiero participar, a ver cómo es la curiosidad. Entonces, bueno, a veces son estos grupos en donde primero lo suman y el chico no tiene ni idea dónde se está sumando o cree que es para una cosa y termina siendo para otra, ¿sí? Y bueno, en la nota mencionaba que hay entre 250 y 300 denuncias diarias en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires con respecto a esto, ¿sí? De lo que tiene que ver con el ciberacoso y este tipo de cosas, que hay en esa nota que salió, esa es del diario Físico, que salió este fin de semana, en donde hay distintos datos de, bueno, dónde pedir ayuda. Hay distintas páginas del gobierno, tanto nacional como muchas veces, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, también, para poder denunciar estas cosas, ¿sí? Porque a veces lo primero que uno hace dice, bueno, salgo del grupo, ¿no es cierto? O saco a mi hijo del grupo, y a veces después ya es difícil poder hacer la denuncia. Entonces, bueno, a veces hay una guía de pasos a seguir para poder hacer denuncia de estas cosas. Y también lo que podemos hacer es poder configurar, ¿no? Esto de que no me pueden agregar de cualquier grupo, me tienen que pedir autorización, o si yo veo, a mí me pasó en las últimas semanas que me escriben de un número que es más 62, creo que es Indonesia, que uno dice, ¿por qué me tienen que escribir de Indonesia, ¿no? Entonces, bueno, poder bloquear, ni siquiera abrirlo y ya bloquear a ese número de teléfono, ¿no? Muy bien. Bueno, y esta es la imagen que les decía antes, ¿no? Fíjense que eso parece como un almuerzo familiar en donde está la abuela, en donde está mamá y las nenas, las dos con el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, poder decir, a veces cuesta esto, ¿no? O parece que, bueno, soy una hincha, que dejar el teléfono afuera, o ay, ¿qué les vas a estar hinchando a los chicos si es lo que hacen ellos todo el tiempo? Bueno, pero que pueda ser el momento de la comida, de disfrute, aunque se aburran, pero que puedan poder conversar, ¿no es cierto? Poder estar conectados en ese momento y en ese espacio
que podamos empezar a decir que no es el momento para hacer eso, ¿no es cierto? Esto es otra cosa interesante que encontré, es una organización de padres que se llama Manos Libres, que ellos lo que promueven es retrasar la adquisición de los celulares, ¿no es cierto?, hasta por lo menos los 14 años y restringir el uso de redes sociales hasta los 16 años. Entonces decían esto mismo, ¿no? Que a veces pasa que, bueno, uno se siente el bicho raro en la escuela, de que siempre, a veces pasa que los nenes, no sé, para los 12, 13 piden un celular para el cumpleaños y uno se siente que no quiere que su hijo sea menos que sus compañeros o que se va a sentir raros porque todo lo tienen. Bueno, pero también si a mí me parece que no, poder decir, esto no estoy de acuerdo, o para qué sería, o cómo lo podemos solucionar, porque también decían, bueno, si la necesidad de tener un teléfono es para avisarme, mamá llegué o venime a buscar o lo que sea, con un teléfono de los primeros que tuvimos todos, con mensaje y llamada, sería suficiente, ¿sí? No es que necesitan el último smartphone o que tenga todas las aplicaciones de redes sociales. Entonces, eso, bueno, esto es como les decía, es una asociación de padres que lo desarrollan y lo llevan a cabo, y lo que proponen es distintas escuelas que piden que ellos vayan a dar charlas o lo que sea, para que también surja desde las escuelas, ¿no es cierto? También el espacio que cada escuela le da a que permita que los chicos estén con el teléfono o no, ¿no es cierto? Pero bueno, me resultó interesante que surge desde los padres también. Y después, en esta página también del gobierno de argentina.gov.ar, hay un montón de guías, un montón, muy interesantes, con consejos y recomendaciones. Hay algunos que hablan de la exposición según en la infancia, en la adolescencia. Fíjense qué contenidos inapropiados hay que denunciar, cómo se denuncia, buenas prácticas en internet, de redes sociales específicas. Hay un montón de archivos súper interesantes. Y esta les dejo como reflexión final. No es a modo de generar culpa, pero sí creo que es a modo de generar conciencia, ¿no? A ver si me ayuda. Bueno, esta también tal vez la habían visto, ¿no? Que pasa la vida, ¿no es cierto? Pasa la vida y nosotros ahí con el teléfono, y el niño va creciendo y llega un momento que ya nos perdimos un montón de tiempo y bueno, se cansó de esperarnos ahí del otro lado. Entonces, por eso digo, me gusta como reflexión final para que uno también se quede pensando qué puede hacer desde el lugar de cada uno, no con el objetivo de, bueno, si necesito la pantalla para trabajar o es una forma de comunicación, tampoco es que soy un mal padre o una mala madre por hacer eso. Y sí, bueno, como dice esta imagen, el tratar de buscar el equilibrio, ¿no? El que poder decir, lo usamos, pero lo usamos de forma consciente, lo usamos de forma hablada, lo usamos desde el conocimiento y desde el mejor uso, ¿no es cierto?, de las pantallas, y adecuando a la edad y al momento y al proceso que cada uno conoce de su familia, ¿no es cierto?, y cada hijo individualmente. Así que bueno, ahí esa ha sido la charla. Quiero ver si tienen preguntas, si quieren abrir los micrófonos. Abran tranquilos y hagan las preguntas que necesiten, sí, lo del contenido, Josefina, ahí te respondo. Mira, voy a poner la página. Common Sense se llama. A ver si la encuentro acá. Esta es Common Sense Media. Seguramente va a haber algunas cosas, esta no es de acá, ¿no es cierto? Entonces seguramente habrá algunas cosas que no estén, pero bueno, sí uno puede por ahí ver de qué se trata y seguramente podamos encontrar a ver si es acorde a la edad que lo estamos utilizando o no. Patricia creo que quería preguntar algo.
Sí, o justo comentar. estábamos escuchando con mi esposo, toda hermosa la charla, la verdad, muchas gracias. Y tenemos un bebé de 6 meses. Y lamentablemente hay muchas cosas que estamos haciendo mal y nos dejó pensando, ¿no? Porque nos pasa eso, el bebé llora o está inquieto y tenemos que hacer cosas en casa y lo primero que le ponemos es el celular con dibujitos que enseñan el inglés, o sea, que hablan en inglés, pero tiene 6 meses, entonces digo yo, pensé que estaba haciendo bien, pero ahora me doy cuenta que no. Bueno, en eso me parece, bueno, me parece bueno de parte de ustedes que también el hecho de no saber, ¿no es cierto?, de que esto puede ser algo nocivo. Y sí también, bueno, que estén acá también habla que ustedes están interesados, ¿no es cierto?, por lo que tiene que ver con el uso de pantallas con su hijo. Así que por eso tampoco la idea es el látigo de sentirse mal por esto. Pero bueno, sí en ese caso, nada, nos puede pasar, ¿no es cierto? A veces yo insisto mucho con sobre todo los que crían por ahí de a uno, ¿no es cierto? Me imagino que debe ser muy difícil. Entonces, bueno, ser consciente por lo menos de eso, decir, tal vez no es lo mismo el celular que una pantalla, ¿no es cierto? Tal vez la televisión de lejos no es lo mismo lo que genera. Y bueno, y si tal vez es media hora que lo necesitas para hacer, no es la recomendación, por supuesto, pero que lo puedas hacer sabiendo que no es que se lo estás poniendo cuando está comiendo, ¿sí? O porque se largó a llorar y enseguida en lugar de consolarlo y poder decirle, bueno, pasó esto, esto y esto, le pusimos el celular para que desconecte con ese mal momento que está viviendo. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí dice qué consecuencias trae el uso de pantallas en el estudio. Bueno, soy docente y veo a niños de primaria que llegan muy cansados y con poca atención. Esto que les mencionaba al principio, ¿no? Por un lado, la dificultad en la concentración, ¿sí? El por qué, porque estoy tratando de leer una hoja y por otro lado estoy pensando a ver si me habrán respondido esto que mandé o cuántos me gusta me pusieron ¿no es cierto? El multitasking, ¿no es cierto? El estar hablando todo el tiempo con distintas situaciones, eso es una situación a veces que dificulta la concentración de por sí en los niños. Y seguramente de la mano de esto, bueno, creo que a veces se genera la pregunta si, digamos, la forma de aprendizaje tradicional de la escuela sigue siendo atractivo para los chicos, ¿no? Eso a veces uno lo escucha y me parece que es algo muy interesante a tener en cuenta, que a medida que vamos avanzando en un montón de cosas, seguramente en el ámbito de educación habrá cosas que tengamos que ir cambiando, porque también para que yo pueda darle una charla o una clase a un niño de esta generación que se sienta como atraído por lo que yo puedo estar contando, seguramente tendremos que ir actualizando eso también, ¿no? Pero sí hay mucha dificultad en lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, la concentración, el aprendizaje en general, sí. Muy bien, dice, Mariano, observo que con el uso desmedido los niños están súper acelerados, mientras que los adolescentes muy poco comunicativos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo de la excitación y el acelere es muy, muy evidente, ¿sí? Decía, la cantidad de exposición, o sea, de horas totales, el contenido, ¿sí? Por eso digo, siempre tenemos cositas por hacer y por colaborar. El contenido totalmente, es muy difícil, a veces esto de que siempre es como muy de acelerar, del videojuego, del esperar, o sea, de la poca espera, ¿no es cierto? Terminé con esto y ya pongo esto y no terminé de ver esto. Bueno, entonces, ¿podemos usarlo? Sí, pero a ver, elijamos algo. Elegimos el capítulo de esto, bueno, vamos a ver esto. Bueno, ahora quiero ver esto. No, tenemos que terminar de ver esto, ¿sí? Son pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Lo de poco comunicativo también sucede. De por sí, a veces la adolescencia es un momento en donde nos metemos para adentro, ¿no? Los chicos se meten para adentro. Pero bueno, también creo que tiene que ver con esto, el poder uno de a poco meterse en su mundo. A veces hay incluso muchos, eso no lo compartí, pero hay muchas situaciones de depresión, ¿sí? De ansiedad, de problemas, de trastornos psiquiátricos severos, muy importantes en los adolescentes. A ver, no digo fomentado por el uso de pantallas, pero sí de esto de menor comunicación, de estar retraído, de muchas veces los estereotipos que ven que deberían cumplir y veo una silueta impresionante y yo no la logro tener porque me muestran que eso es el modelo. Entonces eso también baja mi autoestima, ¿no es cierto? Me hace encerrarme. Entonces,
me parece que eso es lo que tenemos que tratar de compartir en casa y poder conversar con los adolescentes. Que lo mismo, no es que tengo que esperar a que sea adolescente para poder conversarlo, ¿no? De poder decirle, bueno, mira, lo que ves en internet no es todo así, seguramente esta mujer también tiene problemas con esto, tiene distintas situaciones, pero bueno, a veces se publica solo lo lindo y feliz, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es nuestro rol y nuestra tarea. Ay, se me fue, me habían dicho algo más, esperen que voy a buscar. Acá. Bien, tengo un nene de 9 años y es complejo a veces. No sé, Michi, si querés agregar algo más, pero sin dudas, a ver, yo creo que no digo que sea fácil, no digo que sea algo simple, y también pongo en contexto de que cada situación familiar y ambiente familiar es diferente, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que esto, la reflexión, invitarlos a la reflexión de que siempre hay alguna cosa que podemos hacer, ¿no es cierto? Alguna cosa que podemos sumar. Bueno, gracias por los mensajes. Esperamos que haya servido todo esto. A ver, ¿qué ocurre cuando los niños vienen pidiendo el celular porque todos los compañeros lo tienen? Bueno, esto como decía, ¿no? Muchas veces pasa un montón esto. Lo que pasa es que a veces, yo creo que también en eso nos pasa a los padres. No sé, yo me acuerdo de cuando era chica que todas mis amigas salían a bailar hasta más tarde que yo, y en mi casa era, bueno, no, a vos te dejo hasta tal hora, y yo, bueno, pero papá, mis amigas la dejan. Entonces, bueno, después cada uno como padre podrá evaluar y ver o ponerse en contacto con otros padres, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿por qué sí? También está bueno el poder decir, bueno, ¿cuál es tu argumento porque necesitas o porque querés un celular? Entonces, no sé, la edad que tenga siempre tiene que ser conversado, no tiene que ser porque, no sé, nació un hermanito y le regalo el celular que era lo que quería, ¿no es cierto? Porque pasó algo triste, yo lo compenso con eso. Y desde que aparece, bueno, que sea con un uso responsable, ¿sí? Que sea con normas acordadas. De decir, bueno, el teléfono lo tenés, pero lo vas a usar, no sé, si es para comunicarte cuando no estás en casa, cuando te vas de casa, ¿no? Lo dejamos cargando en este lugar, no te lo llevas a la habitación. Son pequeñas cosas que uno puede ir, digamos, obviamente dependiendo la edad de cada niño o niña, podemos ir conversando y pautando, y siempre tener en cuenta que nosotros somos los cuidadores y los responsables, ¿sí? A veces sucede que dice, bueno, me agarró el teléfono, bueno, dejémoslo en otro lugar, ¿no es cierto? A veces en las edades, en año y medio, que se empiezan a trepar a la mesa y lo ven, bueno, si no quiero que lo agarre, si me lo va a tirar al piso y lo va a romper, si prefiero que no lo vea porque no es lo que está recomendado, bueno, mejor lo dejo en un lugar alto, ¿sí? Que no lo pueda ver. Entonces, seguramente nuestro rol es más difícil y es lo más trabajoso, ¿no? Porque a veces el poner límite también, los chicos se enojan o no les gusta o nos tenemos que bancar esos enojos, pero bueno, creo que es también nuestra tarea de padres, madres y cuidadoras en ese sentido. Y también está bueno poder buscar ayuda, poder hablar en el colegio, con otros padres, con el pediatra, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos en donde podamos decir, che, vos cómo resolvés esto.